porque en ti estamos seguros, Señor. Tú eres la fortaleza de los siglos y queremos orar esta noche, Señor, por todas las peticiones que se han expuesto, Señor, aquí en este lugar. Sin duda, Señor, un momento triste para, Señor, la vida de cualquier cristiano cuando alguien está, Señor, sufriendo. Pero es un gozo cuando alguien va a ir a tu presencia, Señor. Tu palabra dice que la muerte de justos es bienaventurada delante de tus ojos. Por lo tanto, Señor, aunque nosotros nos entristecemos, Señor, hay gozo. Tú te gozas, Señor, cuando un justo llega a tu presencia. Por eso, Señor, te damos gracias por la vida de Marcelo. No lo conocí, ni su esposa, pero son tus hijos, Señor, y lo único que te pido, consuela a su familia. Oramos por Carla, Señor, para que tú le ayudes a ella a concentrarse más en Cristo, a buscar tu palabra, a estar presente en ti, Señor. Y todo lo entorno que la rodea, Señor, que sea solamente algo secundario, que la fuerza, el motor de su vida, no sean las cosas secundarias ni terciarias, sino lo más principal que es Cristo Jesús, que llene su vida en plenitud, Señor, para que la luz de Cristo ilumine todo su ser, todo su hogar, Señor. Y te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por todos los que estamos aquí. Ya es un tiempo, Señor, de muchos descansaban hasta ahora, pero, Señor, lo hemos ocupado para tomar el tiempo de estar en tu palabra. Sin duda es una bendición, Señor, estar en tu palabra. Por eso que oramos para que nada nos pueda distraer de este tiempo que hemos apartado para adorarte por medio, Señor, del estudio de tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, que está aquí. Cuídalo, guárdalo, protégelo. Llénalo de ti, Señor, y que podamos estar atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, que quiere trabajar siempre en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Quiero que vayamos entonces al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el versículo 39 en adelante. Lucas, capítulo 1, versículo 39. La semana pasada estuvimos estudiando, ¿cierto? El mismo Evangelio de Lucas, cuando, el ángel estuvo hablando acerca del nacimiento milagroso de Juan Bautista, pero también de la visita del Mesías, el Salvador, ¿cierto? Jesús, el Salvador de la humanidad, quien siendo Dios se despojó a sí mismo, ¿cierto? No que dejó su condición de Dios, sino que se despojó, Señor, temporalmente para venir a vivir en términos humanos en nuestra condición de vida y para así ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indudablemente, el Hijo de Dios cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, donde es llamado el Mesías, el Salvador, el Redentor, la salvación de Jehová, el Hijo del Hombre, profetizado en tantos pasajes como Miqueas, Isaías 53, en fin, los salmos hablan de Jesús. Entonces, estamos viendo aquí una progresión donde Lucas, luego de haber investigado, está poniendo los relatos, ¿cierto?, para una comprensión más profunda de lo que significó el anuncio del nacimiento del Salvador y el nacimiento también de quien iba a ser el precursor, es decir, iba a preparar los corazones de Israel para que cuando Jesucristo comenzara su ministerio, ¿cierto?, el pueblo pudiera haberse, ¿cierto?, haber respondido eficazmente al llamado del arrepentimiento, ¿cierto?, el que hizo Juan Bautista cuando llamaba a bautizarse en el río Jordán. Pero bien, pasamos de esa parte ahora al versículo 39, ¿cierto? Y estamos estudiando aquí porque tanto María como Elizabeth recibieron la buena noticia. Elizabeth era una mujer que
no tenía hijo, no podía concebir junto a su esposo Zacarías, quien era sacerdote en el templo. Pero pasados 6 meses de gestación ya de Elizabeth, quien estaba, ¿cierto?, en su casa, en las montañas, ¿cierto?, recluida ante el gozo inesperado de la visita de Dios, donde ella concibió, ¿cierto? Y todo lo que se dijo de su hijo, perdón, dice el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan que estaba en su vientre, saltó allí en el vientre, y Elizabeth dice, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, ¿cierto? Con gozo, con júbilo, con ese momento tan intenso que experimentó, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz del saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué interesante este primer relato, este encuentro entre estas dos bendecidas mujeres. Lucas, especialmente, cuidadosamente, en todo su evangelio, resalta la labor de las mujeres. Por ejemplo, él nos habla de María Magdalena, de Ana, de la madre de Jesús, ¿cierto? Miriam, de Elizabeth, y las coloca, ¿cierto?, en un nivel de preponderancia, lo que para el primer siglo era casi una abominación para el mundo judío. El mundo judío consideraba a la mujer y la relegaba a un segundo plano. Pero vemos aquí que Dios no hace excepción de personas, y vemos cómo Dios se glorifica a través de las vidas de las mujeres. En la Biblia encontramos mujeres maravillosas cumpliendo una labor extraordinaria al servicio de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, mujeres que obraron en un acto de fe, ¿cierto? Como Rahab, la ramera, cuando Israel iba a destruir Jericó, y ella conservó y guardó la vida de los espías, ¿cierto? También encontramos a la jueza, ¿cierto? No recuerdo el nombre en este momento, una de las juezas que fue mujer, que también fue usada por Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos mujeres diaconisas que sirven al Señor. Esta Evodia, Sintique, en fin, en Romanos, el último capítulo, Pablo se despide de mujeres que estaban al servicio de Dios, y podemos ver entonces que el Señor coloca al hombre y a la mujer, para él no hay distinción, solamente que cada uno cumple un rol importante dentro de la vida que Dios nos da. Lo que vemos aquí es que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta fue una promesa que el arcángel, le dijo a Zacarías que ese niño iba a ser lleno del Espíritu desde el vientre, y que no iba a beber vino ni sidra. Por lo tanto, cuando Elizabeth entró en contacto con María, el Espíritu Santo llenó su vida, ¿cierto? Y llenó la vida de Juan desde el vientre, cumpliéndose la promesa. Por eso dice el versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Dios cumple su palabra siempre. Dios hizo una promesa a Zacarías cuando estaba ministrando en el templo, y esto lo vemos cumplir luego de 6 meses, cuando ella está, ¿cierto? Ya con su hijo en su vientre. Maravilloso. Ahora, ¿qué significa o qué implica ser lleno del Espíritu Santo? Primero, es un mandato de Dios. Ahora, en esta nueva administración de Dios, en la dispensación de la gracia, Dios nos llama por medio del apóstol Pablo, en Efesios, el capítulo 5, 18, nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu antes de embriagarnos con vino. ¿Por qué? Porque el vino, ¿cierto?, produce una sensación de alegría falsa, y es lo que el diablo usa para seducir y engañar a los hombres y mujeres. Entonces el diablo le da una falsa alegría, ¿cierto? Un momento de éxtasis, pero el Espíritu Santo, que es
la tercera persona de la Trinidad, cuando toca el corazón de una persona y ese vaso es llenado, entonces hay gozo. No es una alegría temporal, no es una alegría que depende de las circunstancias, es gozo. ¿Por qué? Porque la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, precisamente, el fruto es gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor, cosas que ya nosotros hemos estudiado. Y contra esas cosas no hay leyes. Pero una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como cristianos, que hay cosas en nuestra vida que pueden impedir que un cristiano pueda ser lleno del Espíritu Santo. La duda es uno de ellos. Zacarías, el ejemplo más cercano que tenemos aquí en la mano. Cuando el ángel le dijo que iba a ser padre, él en su corazón no creyó. Por eso el ángel le dijo que iba a quedar mudo. Entonces la duda es una cosa que a veces se enquista en nuestro corazón, ¿cierto? Y es una actitud. Precisamente podemos orar y creer y decir que creemos en algo que estamos pidiendo a Dios, pero la duda precisamente es un muro que se interpone entre Dios y nosotros, y por eso que no recibimos las bendiciones. El pecado, obviamente, es algo que impide que el Espíritu Santo pueda llenarnos. Dios no puede llenar una vasija que está sucia. Dios primero la limpia. ¿Cómo la limpia? El ejemplo, ¿cierto? Es por medio de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Pero un cristiano puede estar viviendo falsamente una vida, ¿cierto? Y estar viviendo en pecado. La ira, el enojo, los gritos, el adulterio, la fornicación, la envidia, las malas palabras. Un cristiano no puede ser, ¿cierto?, una fuente de doble agua, es decir, agua dulce y agua salada. Un cristiano tiene que ser una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y aquí cuando Elizabeth, ¿cierto?, tuvo este encuentro con María, el Espíritu Santo vino sobre ella y la llenó. Entonces vemos una de las funciones del Espíritu Santo, que cuando viene sobre la vida de un cristiano lo llena. Pero para ser llenos, nosotros tenemos que vaciarnos de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Dios no puede obrar en una vasija que está llena de cosas que son contrarias a su voluntad. El Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un gentleman, es un caballero. Y cada vez que un cristiano está en desobediencia a Dios, es decir, viviendo en pecado, en duda, está lleno de ira, lleno de enojos, lleno de gritos, está practicando el adulterio, la fornicación, la envidia, tiene malos pensamientos. Entonces Dios no puede llenar ese vaso y necesita ese cristiano, esa cristiana, necesita arrepentirse, ir a los pies de Cristo, confesar su pecado. Y las Escrituras dicen que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad e impiedad. Por lo tanto, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos y nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay una marca indeleble en la vida de un cristiano, porque ese cristiano, no siendo perfecto, aquí tenemos que hacer una salvedad, no siendo perfecto, ese cristiano es guiado por Dios. Porque el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, su fuente que nutre la vida espiritual, ¿cierto? Su vida espiritual es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios como una lámpara ilumina su camino, por donde debe andar. Y cuando estamos sometidos a Dios, viviendo en amor, guiados por Él, llenos de Él, entonces queremos vivir en obediencia para agradar a Dios. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que es enrolado en el ejército de Dios se enreda en los negocios de esta vida. Por lo tanto, uno tiene un llamado especial de parte de Dios para seguirle, pero también Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestro diario vivir. Entonces, ¿podemos apagar el Espíritu? Sí. Muchas veces podemos estar viviendo una vida falsa porque decimos que estamos llenos de Dios,
que Dios me habló, que Dios me dijo esto, que tuve un sueño, pero cuando vamos al diario vivir, estamos llenos de dudas, estamos llenos de iras, de enojos, de gritos, de envidia, de cosas que afectan al Espíritu Santo porque es un gentleman. Y Él, cada vez que nosotros vivimos de esa forma, el Espíritu Santo entonces se recoge porque Él es un gentleman. Entonces, para ser llenos, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y el ejemplo de Elizabeth nos enseña mismo Lucas, que nos dijo que ella junto a su esposo era un hombre justo, un hombre que practicaba y vivía la palabra, ¿cierto? A pesar de que todavía la cruz no está presente, pero toda su vida en fe apuntaba hacia la cruz. Por lo tanto, Dios los encontraba justificados a ellos porque vivían por fe. Entonces tenemos que vaciarnos para ser llenos. El Salmo 51:11, cuando David estaba en pecado, ¿cierto? Y después se arrepiente, él dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿El Espíritu Santo se puede ir de un cristiano? Sí, cuando un cristiano está viviendo en pecado. El Espíritu Santo se hace a un lado porque es una vasija que está contaminada. Y cuando vivimos así en la carne, las Escrituras nos dice que nosotros somos, ¿cierto?, enemigos de Dios, porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede. Así que tenemos que vaciarnos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Y Él, precisamente, Jesús, nos dice, les enviaré el Paracleto para que esté con ustedes siempre, siempre. Él será su abogado, Él los llenará, Él les recordará mis palabras. Por lo tanto, una persona que está llena del Espíritu es una persona que está en obediencia, que está llevando fruto en la vida cristiana, tiene fruto en su vida, testifica de Cristo, quiere participar en una congregación, quiere estar junto a sus hermanos. En fin, toda la vida del cristiano, ¿cierto?, está centrada en Jesucristo, en su palabra, en Dios, el Padre y en el Espíritu Santo. Así que cuando ella fue llena del Espíritu Santo, el versículo 43 nos dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Dice aquí, venga a mí. Por el Espíritu Santo, ella dijo una gran verdad, porque el Espíritu Santo le mostró a ella que María era la madre, ¿cierto?, de Jesucristo, el hombre, no de Dios, como vamos a ver enseguida, porque Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y María estaba limitada a toda la casuística que encierra la vida del ser humano, limitado, caído. Por lo tanto, ella solamente fue la vasija que Dios usó para traer, ¿cierto?, al Salvador. Entonces ella estaba agradecida y exclama eso. ¿Por qué? Y porque tan pronto llegó la voz, dice, la criatura saltó de alegría. Hubo una conexión maravillosa allí. Entonces ella resalta aquí que las promesas de Dios son verdaderas cuando uno cree. Por eso dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esta es una verdad maravillosa. Cuando nosotros descansamos en Dios y le creemos a Dios, con Dios todo es posible. En el versículo 46, si siguen conmigo, al 56, dice así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Este es uno de los cantos más maravillosos que se reconoce en toda la cristiandad y en todo el mundo. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, dice, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Y aquí María está exaltando a Dios. Primero, en el versículo 46, ¿cierto? Engrandece mi alma al Señor. Aquí podemos ver la dicotomía cuerpo y alma.
Pablo más adelante en Primera Tesalonicenses, en el último capítulo, capítulo 5, habla que el hombre es una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, pero aquí podemos ver que María está engrandeciendo con su alma, con su razón, con su entendimiento, con su fe, con su corazón, ¿cierto? Y dice, mi espíritu, fíjense, aquí está la otra parte, la tricotomía, se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. María reconoce a Dios como su Salvador, lo que implica que ella necesitaba ser redimida. Y al igual que Elizabeth, al igual que Zacarías, al igual que Simeón y la profetisa, una profetisa que esperaba la salvación de Israel, ellos se gozaban en la salvación y redención de Dios porque ellos esperaban en las promesas que fueron hechas por los profetas de la venida del Salvador Jesucristo, el Mesías, el Redentor de Israel y del mundo entero. Así que, primero, María reconoce a Dios como su Salvador, lo que implica que ella necesitaba ser salvada. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa palabra bajeza habla de la condición separada y apartada de Dios. Pero vimos que el ángel le dijo que la gracia de Dios venía sobre su vida. Por lo tanto, refrescamos nuevamente el concepto de gracia, que es un favor no merecido. María no lo merecía, Elizabeth no merecía ser madre, usted y yo no merecíamos ser salvados, merecíamos la ira de Dios, de acuerdo a Efesios el capítulo 2, los primeros versículos, porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero el versículo 8 y 9 de Efesios 2 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia. Entonces, cuando la gracia de Dios viene sobre un hombre, viene sobre una mujer, entonces el favor inmerecido de Dios toca nuestra vida, como lo hizo con María. ¿Por qué? Porque miró, a pesar de su bajeza, miró su corazón, su disposición, y él quiso bendecerla. Él quiso que fuera María. No María porque tenía una condición especial, espiritual, tal vez, ¿cierto? Iba a ser elegida. No, no, no. Aquí es de quien Dios quiere y tiene misericordia, y Dios quiso hacer misericordia con María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, dice, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Fíjense que aquí está aludiendo al nombre poderoso de Dios. Es interesante porque Abraham, cuando Dios le reveló su nombre, le dijo el Shaddai, el Dios Todopoderoso. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. En Génesis 1 habla de Elohim, el Dios Todopoderoso Creador. Y en Génesis 2 habla de Jehová, el Dios que se hace presente y se manifiesta a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento lo miramos, Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. La salvación de Jehová se manifiesta a través del ungido, el Salvador, Jesucristo, quien es Dios por los siglos. Entonces, ella reconoce que su nombre es santo, su nombre es santo. Y su misericordia, dice, es de generación en generación. ¿A quienes? A los que le temen. La misericordia básicamente es el juicio que debiéramos recibir, que no recibimos, porque a cambio recibimos su misericordia, su gracia, su amor y su perdón. Entonces, esta misericordia, esta gracia es de generación en generación tras generación. Dios pone su misericordia al alcance de los hombres. Y en Romanos, el capítulo 2 dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Misericordia. Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento del Dios verdadero. El versículo 51 nos dice, hizo proezas con su brazo, y aquí ella está acudiendo a las obras de Dios. Fíjense, a las obras de Dios. Entonces ella está adorando a Dios, reconociendo a Dios, pero también reconoce sus obras. Y este es un modelo también para quien, ¿cierto? Está orando. Es alabarle por quién es. Es un Dios santo, es el Dios poderoso que hace misericordia en nuestra vida y que hace proezas. ¿Por qué? Porque Dios
en una manera especial intervino en nuestras vidas. Dios vino a nuestras vidas para hacer proezas. Hay cosas que son maravillosas que Dios hace cada día. El cuidarnos, el protegernos, el darnos provisión, el darnos un techo, el darnos abrigo, el que podamos tener familia, hijos, nietos que conocen al Señor. Todo eso son parte de las proezas del brazo de Dios. A veces Dios nos sana, restaura nuestra salud. Entonces Dios hace proezas y es importante que no nos olvidemos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida desde que le empezamos a conocer. Dios provee, Dios nos cuida, ¿cierto? Cuando estamos necesitados, Dios nos ayuda. Entonces, nunca nos olvidemos de las obras y proezas de Dios. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, porque Dios no puede habitar con los soberbios. Las escrituras en Proverbios dice que después del orgullo viene la caída. Y los soberbios, Dios no los puede tolerar. Dios habita con el humilde de corazón. Jesucristo dijo, aprended de mí, en Mateo, el capítulo 11, versículo 28-29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y qué interesante, porque Dios vino a derramar su gracia en personas simples, comunes. No, ¿por qué Dios no se reveló a la élite religiosa que gobernaba en ese tiempo? ¿Por qué no usó a la esposa del sumo sacerdote, por ejemplo? O a la esposa del principal fariseo. Pero Dios vino a las personas que tienen un espíritu humilde y que siempre están dependiendo y buscando a Dios a pesar de las circunstancias, como Elizabeth, que no era madre, o como María, que vivía en una aldea abandonada, alejada, ¿cierto?, de las grandes urbes. Pero Dios se acuerda de sus hijos donde quiera que estén. Dice, quitó de los poderosos de los tronos a los poderosos. Dios destruyó a Egipto, el imperio egipcio. Dios destruyó el imperio asirio. Dios destruyó al imperio babilónico. Dios destruyó al imperio griego, al imperio romano, al imperio de Hitler. Y también destruyó el imperio de aquel que tenía el imperio del poder y de la muerte por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que Dios quita los tronos porque Él es el único rey y Señor de señores, dice, y exaltó a quienes, a los humildes. Dios es el Dios de los humildes, a los hambrientos con voz de bienes. Dios es el Dios de los pobres también, de los humildes, del huérfano, de la viuda, del extranjero, del abandonado. Dice, y a los ricos envió vacía. Proverbios dice, no pongas tu mirada en las riquezas, porque en cualquier momento toman alas como del águila. El corazón del cristiano, la vida del cristiano debe estar centrada, ¿cierto?, en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Dice, socorrió a Israel, a su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como por 3 meses. Fíjense, Lucas aquí no hace no declara un tiempo, digamos, exacto, sino un aproximado, ¿cierto? Hasta el tiempo, a lo mejor, cuando Elizabeth tenía que ya concebir, entonces María parte de nuevo a su tierra. Después, dice, se volvió a su casa. Es interesante porque María reconoce su necesidad. Y este pasaje que acabamos de leer contradice inmediatamente esa idea de la Inmaculada Concepción, que María concebió a Jesús y siguió siendo virgen, porque Dios hizo algo especial. Pero eso no es verdad, porque María tuvo más hijos. Cuando lean los relatos de los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas también. De hecho, ni siquiera creían en él. Su propia madre meditaba en su corazón, tal vez con una sabiduría y prudencia propia de la experiencia que estaba viviendo, de guardar todas las cosas en su corazón, meditándolas delante de Dios. Pero sus hermanos no creían en él. Y Jesús dijo que sus hermanos y sus hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios y viven para Dios en obediencia. Entonces, cuando María, ¿cierto?, dice que ella necesitaba ser redimida por Dios, entonces está anulando esta
doctrina, ¿cierto?, que emerge en el 1854 en el seno de la Iglesia Católica, donde declaran a María Inmaculada. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Fíjense que la Iglesia ya estaba corrupta en el año 375, cuando se pide que ellos puedan orar por los muertos. En el 593 se levanta la enseñanza y doctrina del purgatorio. En el año 600, oración en latín, ¿cierto? Y orar a María como corredentora. La Iglesia Católica tiene a María como corredentora juntamente con Cristo. Y eso lo podemos tirar por tierra, porque aquí precisamente en la oración que hace María, tira por tierra entonces toda esa falsa enseñanza que existe dentro de la Iglesia romana. Hay otras más, ¿cierto? Porque quiero decirles, y esto es importante, la Iglesia de Roma, para ellos, el dogma papal, la tradición, son más importantes. Mire, en primer lugar está lo que dice el Papa a través de sus dogmas, luego la tradición oral, que se construye a través de mitos muchas veces, y en tercer lugar, para la Iglesia de Roma, está la palabra de Dios. Por lo tanto, para ellos prevalece lo que un papa pueda decir, porque para ellos el papa es representante de Dios en la tierra y esa es la mentira, ¿cierto? Más grande que uno puede encontrar. Así que rompe con esta falacia, ¿cierto?, de que María es inmaculada. María tuvo más hijos y el sentido común te dice que no puede seguir siendo virgen, ¿cierto? Así que, bien, otro aspecto importante que nosotros podemos encontrar en este versículo 54, que María, ¿cierto?, está exclamando y reconociendo las obras de Dios, dice, socorrió a Israel, su siervo, a Jacob, acordándose de la misericordia. ¿Y cuándo fue esto? Porque otro nombre dado a Jacob era Israel, que le cambió el nombre. ¿Y cómo hizo misericordia? Cuando lo sacó de Egipto. Y María está reconociendo aquí que Dios socorrió a Israel cuando estaba en cautiverio, en esclavitud en Egipto por 400 años allí. Entonces se acordó de la misericordia y Dios lo liberó. Dice el 55, de la cual habló a nuestros padres, porque Dios le dijo a Abraham que ellos iban a ser esclavos en Egipto por 400 años. Dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham la podemos encontrar en Génesis 12, si pueden buscarlo brevemente. Génesis 12, versículo 1 al 3. Ahí hay 3 promesas, si pueden subrayarlo eso, porque una de esas promesas está directamente relacionada con Jesucristo, de la cual nosotros somos beneficiarios directos. Dice en Génesis 12, del 1 al 3, si lo han encontrado ya. Deme un segundito. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, primera promesa, haré de ti una nación grande. Primera promesa. Ellos eran un grupo nómade que circulaba por entre, ¿cierto?, Canaán y Egipto y en las tierras, ¿cierto?, altas de Israel. Entonces le dijo, voy a hacer una nación grande de ti y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hoy día Abraham es considerado dentro de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Para estas 3 religiones, Abraham representa, ¿cierto?, un nombre importante, pero sabemos que Abraham para nosotros es el padre de la fe, porque le creyó a Dios y fue justificado por fe. ¿Y qué dice en el versículo? El 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta es una promesa que Dios le dice.
Y la última promesa, la 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple la promesa en Abraham? En Cristo Jesús, a través de Cristo, generación, familia tras familia, a través de todas las edades en este mundo, ¿cierto? Que han creído y recibido a Cristo Jesús, han sido bendecidas y beneficiadas con esta promesa. Entonces, María recuerda esta promesa que Dios le hizo, ¿cierto?, a Abraham. Entonces podemos ver que Dios es fiel, que Dios cumple sus palabras a aquellos que están buscando siempre vivir en humildad y en obediencia. El versículo 57 al 66, si pueden seguir conmigo, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ese tiene que haber sido el momento más feliz, cuando fue concibió, pero cuando dio a luz. ¿Por qué? Porque si buscan conmigo en el Salmo 127, versículo 3, Salmo 127, versículo 3, dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y comprenderán ustedes, en el primer siglo y de ahí hacia atrás, el radicalismo del judío era extremo. Entonces, una mujer que no concedía, a un matrimonio que no concedía, era como si la maldición de Dios estuviera sobre sus vidas. Pero aquí nos dice en el versículo 5 del mismo Salmo 27, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, de hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Era costumbre en aquellos tiempos tener muchos hijos. Ustedes saben que Jacob tuvo cantidad de hijos, las 12 tribus de Israel. Y así todos tenían, ¿por qué? Porque cuando habían disputas familiares, los hijos salían en defensa de sus padres, y mientras más grande el número de hijos, mejor defensa podían aplicar, ¿cierto?, a la vida de sus padres. Pero bien, Dios nos dice aquí que ella dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes, volviendo a Lucas, cuando lo oyeron, dicen los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Fíjense aquí cómo la misericordia como concepto, ¿cierto?, aplicado a la vida de un hombre que es temeroso, se hace presente cuando uno vive en humildad. El 59 dice: aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño. En realidad, la circuncisión, de acuerdo a Génesis 17, era la señal del pacto. Entonces, cuando Dios hace el pacto en Génesis 15 con Abraham, léanlo en su casa, hay una señal de ese pacto, que es la circuncisión en todo varón. Y el Levítico nos dice que el varón debe ser circuncidado al octavo día. Entonces, la circuncisión más adelante se tornó como un elemento, ¿cierto?, de práctica religiosa en la vida de Israel, más importante que la propia devoción a Dios. Al igual que los ritos pasaron a ocupar un lugar preponderante en la vida de Dios, de los hombres de Israel, como si eso fuera, ¿cierto?, lo que lo justificara delante de Dios, y no su fe sencilla en las promesas de Dios. Es como en el cristianismo, si en el bautismo, por ejemplo, hay denominaciones, ¿cierto? Que si tú vas a una denominación, por ejemplo, si tú vas a una iglesia bautista, te van a preguntar: ¿usted es bautizado? Sí, eso no sirve, aquí tienen que bautizarse de nuevo. Entonces, pasó a ser como, ¿cierto?, un acto casi de justificación, pero el bautismo es meramente simbolismo, y nosotros aprendimos que el bautismo es un símbolo de lo que ya sucedió en mi corazón. Si alguien pretende vivir, ¿cierto?, como cristiano, atribuyéndole al bautismo una eficacia importante, sabe que eso no corresponde, porque el bautismo es un mero simbolismo. El ladrón de la cruz ni se bautizó,
ni tomó comunión, ni fue a la iglesia, ni dio ofrenda, y Jesucristo lo salvó por gracia. Por lo tanto, no tenemos nada externo religiosamente que pueda probarnos delante de Dios en justicia, porque la justicia viene de Dios por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es suficiente, la gracia de Dios. Entonces, fueron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, porque era la tradición. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y Juan significa el Señor es misericordioso. Qué interesante, porque la misericordia de Dios se aplica a la vida de un cristiano de forma maravillosa. Así que Juan, y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Recuerden que Zacarías estaba mudo. Así que todos, imagínense tratando de comunicarse, ¿cierto? Con, con Zacarías por medio de señas. Y obviamente nadie conocía el lenguaje de señas como lo conocemos ahora, ¿cierto? Sería extemporáneo tratar de interpretar, ¿cierto? A alguien tratando en ese tiempo de usar el lenguaje de señas, porque no existía, tal vez algunos comodines, ¿cierto? Pero como lenguaje, eso es muy reciente. Entonces le preguntaron, ¿cierto? Entonces, por señas, cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento, dice, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, el día que nazca tu hijo, recién vas a hablar. ¿Se dan cuenta cómo la duda nos atrapa muchas veces y cierra la posibilidad de que Dios pueda bendecirnos? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza, ¿cierto? Una realidad objetiva clara. Es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 de Hebreos 11 nos dice que Dios es galardonador de aquellos que esperan y confían en Él. Por lo tanto, podemos ver que las promesas de Dios son sí en Jesucristo y son amén en Él. Por eso debemos confiar que tu vida en el día a día sea de confiar en Dios, que tus planes desaparezcan, porque de eso tenemos que vaciarnos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón, que tu planificación de algún proyecto de vida, ¿cierto? Sea puesto en la cruz con Cristo Jesús. Ponlo delante de Dios en oración y esperar en Dios y no adelantarte a Dios a hacer cosas que Dios tal vez nunca haría por ti. Por eso que es necesario esperar en Dios y creerle a Dios. Entonces, como aquí, Dios le dijo se va a llamar Juan y Juan se va a llamar. Y ese fue el nombre que le pusieron. Al momento fue abierta su boca y habló diciendo, bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Ese temor reverente que surge a veces religiosamente, ¿cierto? En algunas situaciones. Yo me recuerdo años atrás, aquí mismo donde vivo ahora, en Canal Vigle, unas casas más abajo, comenzó a correr un rumor de que la Virgen se había movido de un altar que tenía un señor ahí. Y comenzó a llegar la gente, pero motivada, ¿cierto? Tal vez por ese fervor religioso, más que un temor reverente a Dios, y más también por la comidilla de querer saber, ¿cierto? De esa condición amarillenta que a veces está en el corazón, ¿cierto? De ir y querer saber todas las cosas. Y esta gente quedó maravillada, ¿cierto? Al igual que esta gente, se quedaron maravillados. Fue un acto para ellos tal vez desde el punto de vista religioso, ¿cierto? Pero no tuvo impacto en su vida, porque si el impacto de ver el nacimiento primero, el nombre de Juan, su padre hablar, hubiera sido real en sus vidas, ellos hubieran querido ser como Zacarías y como Elizabeth, esperando la gracia y la bondad de Dios, pero no fue así. Entonces, y se llenaron de temor los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, como los mitos que se propagan religiosos, ¿cierto? A veces de manera espectacular por todos lugares, pero no tienen ningún impacto en la vida de las personas.
Nosotros tenemos que vivir guiados y motivados por la palabra de Dios. Es nuestra guía, la senda que debemos caminar y dejar que Dios tome el control de nuestro destino. Te voy a decir, tú no puedes ganarle a Dios, tú no puedes adelantarte a Dios, cortar camino para creer que lo que vas a hacer es mejor que Dios. Ese es un engaño absoluto y muchas veces cuando tomamos estas decisiones, entonces retrasamos el plan de Dios en nuestra vida. Porque Dios hace las cosas perfectas. Nosotros imperfectas, porque imperfectos somos. Por lo tanto, debemos confiar. Entonces, en todos los lugares dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Qué interesante, porque después de 400 años, al igual como cuando Israel estuvo en cautiverio en Egipto, después de 430 años, el Señor nuevamente va y libera a Israel por mano fuerte, con prodigios y señales por medio de las plagas, destruyendo, ¿cierto?, a los ejércitos del faraón, lanzándolos en el agua y llevando a Israel a una tierra que fluye leche y miel. Al igual que Israel, Dios dejó pasar 400 años para que llegara el momento justo que naciera el precursor, quien iba a allanar el camino, ¿cierto?, para la llegada del Mesías. Y dice aquí el versículo 67 al 80. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Fíjense otra vez más. Recuerden que el Espíritu Santo, antes de que Jesucristo muriera y resucitara, el Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre la vida de algunas personas. Por ejemplo, los profetas, ellos venían, ¿cierto? Eran llenados del Espíritu Santo y declaraban verdades al pueblo de Dios, de parte de Dios, para que ellos se arrepintieran y volvieran a una relación con Dios. Los reyes, ¿cierto? Bueno, todos eran ungidos y muchas veces los sacerdotes también eran llenados con el Espíritu Santo. Al igual como Zacarías, que era un sacerdote de esta línea, de 24 grupos de sacerdotes que habían y ministraban en el templo en aquel tiempo. Zacarías era él, y recuerden que estaba ministrando en el lugar santo, donde estaban los panes de la preposición, que representan la provisión de Cristo a la vida del creyente. Estaba el candelabro de oro, que Jesucristo representa la luz del mundo y la luz en la vida y el corazón de los cristianos, y estaba el altar del incienso. Y Zacarías ministraba allí, que representa las oraciones del creyente delante de Dios. Entonces, y profetizó. Mira, el Espíritu Santo vino y profetizó. Profetizó implica hablar las palabras de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Y fíjense que Zacarías aquí va a profetizar y no va a decir, mira, el Señor me dijo que tú estás en pecado, que viene un terremoto, que se va a acabar el mundo. No, no, no. Aquí la profecía que está realizando Zacarías es concerniente al ministerio de Jesucristo, de su Hijo, y a exaltar el nombre de Dios. Entonces profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque es Dios bendito, que ha visitado y redimido a su pueblo. Después de 400 años, lo visitó Dios y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, Jesucristo, un poderoso Salvador. Él, dice el ángel, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas. Fíjense que cuando profetiza Zacarías, el Espíritu Santo lo hace conectar las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo y al trono de la promesa que Dios le hizo a David, que el trono nunca más estaría vacío y que sería ocupado por el ungido. La palabra ungido es igual el Cristo, el Salvador, Jesucristo. Dice,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Y cuáles fueron estos profetas que hablaron de Jesús? Bueno, tenemos a Isaías, a Oseas, Malaquías, Amós, todos hablan de Jesucristo, ¿cierto? Desde el principio, hablando de su venida. Dice el 71, salvación de nuestros enemigos, porque Dios libró a su pueblo de los enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Dios siempre ha cuidado a su pueblo, porque esta es una promesa que Dios le dio a Abraham. Los que te bendigan, Dios los va a bendecir. Los que te maldigan, Dios los va a maldecir. Y así Dios acabó con muchos pueblos que antes existían y dejaron de existir por haberse atrevido a ir en contra del pueblo ungido de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, encontramos, antes, cierto, que Dios le diera los 10 mandamientos, Dios habla con ellos y les da un pacto condicionado. Y les dice, si ustedes oyeren mi voz e hicieran caso, ¿cierto?, de todas estas cosas, ustedes, en el versículo 5 de Éxodo 19, serán mi especial tesoro, serán mi especial tesoro. Entonces, para Dios, Israel es un especial tesoro, solamente que después de haber rechazado a su Hijo Jesucristo, Dios entonces puso a Israel entre paréntesis. Y Dios se comenzó a trabajar entonces con los gentiles, nosotros, y Dios a través, cierto, de la predicación del Evangelio, a través de las misiones de la iglesia, del libro de los Hechos, comenzó a salvar a gente de todo el mundo, de Israel, de Asia Menor, de Siria, ¿cierto? De Europa, en fin, el Evangelio llegó y fue proclamado en todo el mundo. Así que Dios puso aparte a Israel, pero Dios siempre está cuidando, porque en Romanos capítulo 9 al versículo 11, Dios tiene una promesa para ellos, para un remanente que será restituido. Cuando la iglesia sea quitada por medio del rapto, Dios va a comenzar a trabajar nuevamente con Israel y va a ser sometido a un juicio, ¿cierto? Va a ser el día de la ira de Jacob, cuando Dios purgue a Israel por haberse apartado de él. Pero un remanente será salvo. Volvamos al texto aquí. Dice aquí entonces que Dios habló por los santos profetas que fueron desde el principio, versículo 71, salvación, dice, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer que misericordia. Nuevamente, cuando en un texto nosotros encontramos una palabra que se repite y repite, nosotros como cristianos tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque Dios está llamando nuestra atención sobre algo específico, su misericordia. Por su misericordia estamos aquí esta noche. Por su misericordia Dios nos dio vida este día. No fue por nuestro esfuerzo. Yo no me acosté anoche y dije mañana me voy a levantar porque yo quiero. No, es por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, Dios es grande. Entonces dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Eso es que estaba hablando recién, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. Dios quiere que un hijo o una hija viva en santidad. La palabra santo viene de un concepto del Nuevo Testamento que significa ser apartado para vivir exclusivamente para Dios. Un cristiano no tiene ningún vínculo, ningún nexo con el mundo, porque el mundo está en el maligno y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es lo que dice las Escrituras en Romanos 7, Romanos 8 y en Primera de Juan, el capítulo 5. Por lo tanto, nosotros somos llamados ¿a qué? A vivir en santidad y justicia delante de Él. Todos nuestros días. ¿El domingo solamente? No. Todos nuestros días, como a Josué. Todos los días meditarás en Él. ¿En qué? En el libro de la ley. Para nosotros hoy en día es toda la palabra, desde el Génesis a Apocalipsis.
Entonces, un cristiano debe vivir en santidad y justicia delante de él todos los días. Y tú, dice ahora refiriéndose a su hijo, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque recuerden que Jesucristo dijo que él era un profeta y que de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Y Jesús dijo esto, pero en el cielo, el más pequeño es como Juan Bautista. ¡Wow! ¿Cómo será allá, cierto? En la presencia misma de Dios. Dice, tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de su presencia, de la presencia del Señor. Él iba a ser el precursor. ¿Cuál es la idea? Tal como en la antigüedad, cuando un rey visitaba a otro rey, mandaba emisarios para allanar el camino, de tal manera que cuando el rey viniera con la comitiva, se encontrara con un camino que estuviera debidamente, ¿cierto?, trabajado, que no tuviera grietas, piedras, sino un acceso directo, ¿cierto?, de un rey, un camino expedito. Entonces, lo que está diciendo aquí, que Juan Bautista va a ser ese que va a allanar el camino para la llegada de Jesucristo. Dice, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Fíjense toda la labor que Juan Bautista iba a realizar. Primero, un profeta, un Nabim, un hombre que habla las palabras de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Él trae un mensaje para el pueblo de Dios. Un profeta, recuerden, el 100% de su mensaje debía ser verídico y acreditado. No equivalía aquí, no valía que un profeta del 100% de sus profecías, el 70% fuera efectivo y el resto, me equivoqué, fue un error mío. No, porque en el Antiguo Testamento un profeta que de sus profecías el 100% no fuera real, un cumplimiento real, efectivo, ese hombre entonces inmediatamente iba a ser lapidado. ¿Había falsos profetas? Sí, porque muchos reyes que eran corruptos tenían falsos profetas para seducir y engañar al pueblo, pero un profeta verdadero era un hombre que decía toda la verdad de Dios. Entonces, primero un profeta que iba a ir delante de la presencia del Señor, iba a ser precursor, preparar el camino, es decir, el corazón del pueblo de Israel tenía que estar preparado por medio del arrepentimiento que Juan Bautista predicó, de tal manera que cuando Jesucristo llegara y Juan Bautista dijera, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los hombres, mujeres que se arrepintieron, le miraran y le siguieran. Pero esto no ocurrió así, como sabemos. Dice entonces Juan Bautista iba a estar para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Por qué? Porque la salvación estaba en Cristo. Él les iba a mostrar y a señalar el camino para salvación, para perdón de sus pecados. Qué interesante, qué maravilla. Cómo Dios siempre está buscando al hombre. Dios sale al encuentro, Dios salió a su encuentro. Nadie puede decir, no, el día que yo me arrepentí, sí, entonces no te has arrepentido de verdad, porque el verdadero arrepentimiento es obra y un don, un regalo del Espíritu Santo. Y cuando nos arrepentimos de verdad, entonces hay fruto en nuestra vida. Entonces la salvación llega a nuestra vida. Entonces Él viene a darle conocimiento, es decir, a convencerlos de pecado. ¿Recuerdan cuál era el mensaje de Juan Bautista? Generación de víboras. Porque la costumbre, recuérdense que la agricultura era uno de los actos económicos que se realizaba ahí en la industria en Israel en aquel tiempo. Y una de las cosas que hacían era tener mucho cuidado cuando ellos iban a limpiar los campos porque habían serpientes. Entonces, ¿qué hacían? Juntaban un poco de maleza y la prendían. Y cuando eso sucedía, las serpientes huían. Entonces, cuando Juan Bautista decía, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir del juicio, del fuego que viene de parte de Dios? Entonces, él traía un mensaje para que las personas meditaran en sus caminos y se volvieran a Dios para perdón de sus pecados por la entrañable, fíjense, misericordia de nuestro Dios. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, ya sea un católico, un musulmán, un ateo, un confucionista, ¿cierto? Un chintoísta, un zoroastro, un astrologista, lo que sea.
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento y el conocimiento del Dios verdadero. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es una forma maravillosa de expresar que la salvación viene de arriba, no viene del hombre, viene de arriba, viene de donde habita Dios, habita Dios. 1 Timoteo 6 dice que Él habita en la luz inaccesible, en la santidad y pureza, pero magnánima. Y desde lo alto Dios entonces se hizo hombre para que a través de su Hijo Jesús, tú y yo, usted y yo, pudiéramos ser alcanzados con esta salvación que viene de dónde? De lo alto. Dice aquí, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Estábamos viviendo en tinieblas. Efesios 2. Y en sombra de muerte, porque había un acta que nos condenaba y que decía culpable, culpable. Nacemos a esta vida culpables. Y uno se pregunta, ¿qué hice yo? Nacemos entonces con un ADN corrupto y necesitamos renacer de nuevo. Dios tiene que regenerarnos para entrar en una relación nuevamente con Él. Dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué interesante que hoy día muchos cristianos no tienen paz. Tenemos que meditar entonces en nuestra vida, en lo que hay en nuestro corazón, que puede estar obstaculizando que la paz de Dios llegue a mi mente. Es interesante que Pablo en Filipenses 4 dice que nosotros no debemos estar ansiosos ni afanados por nada, sino que debemos presentar nuestras oraciones con súplica, con ruego delante de Dios. Es decir, descansar en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Pero hay muchos cristianos que no tienen paz. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene nuestro corazón, porque a lo mejor hay algo en la vasija que necesita ser sacado, pero no por nuestras fuerzas, sino por el fuego del Espíritu Santo que queme nuestra vida, para que Él pueda entonces depositarse en nuestro corazón. Dice, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Y qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. En espíritu. Es decir, físicamente se desarrollaba, pero espiritualmente también crecía. Y muchos cristianos hoy en día se estancan en su vida cristiana y se quedan solamente con el ABC del Evangelio y comienzan a vivir religiosamente de lo que un día experimentaron. Pero nosotros, como decía el texto, debemos caminar cada día con Cristo en camino de paz. Entonces, si algo está estancando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en la fe, tenemos que examinar qué está impidiendo que yo camine como corresponde en mi vida cristiana para crecer y fortalecernos en el Espíritu. Y dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Por qué Juan se aisló? Porque la religión de los saduceos, la religión de los fariseos, de los escribas, era una religión apóstata delante de Dios. Los saduceos solamente creían, fíjense, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. No creían en nada más. Y no creían en la vida eterna, no creían en ángeles, no creían en infierno, nada de eso. Pero eran los líderes espirituales. Hoy día hay muchos líderes en las iglesias que son como los saduceos. Ni siquiera creen en la Biblia, ni siquiera creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. Y los fariseos, que los fariseos creían en todo lo que nosotros creemos. Prácticamente somos herederos de la tradición teológica de los fariseos, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque nosotros creemos al igual que ellos en la vida eterna, en la vida de los ángeles, en el juicio, en la venida de Cristo, lo mismo que creían ellos. Pero ellos eran rigurosamente extremistas de la religión.
de tal manera que al lado de la ley crearon más de 637 nuevos reglamentos para que la gente pudiera vivir. Entonces nadie podía vivir. Los escribas, que eran los doctores de la ley, se interpretaban la Biblia a su antojo. Por lo tanto, Israel estaba teológicamente había apostatado de la verdadera fe en la palabra de Dios. Por eso que Juan Bautista se fue al desierto. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más de Juan Bautista, de la influencia que recibió de los esenios que vivían también allí. Él comía miel silvestre, langosta, vivía de una forma bien particular. Pero era su llamada, ¿cierto? Hoy día hay muchos cristianos extremos que quieren que vivamos como Juan Bautista, así, pegados en la iglesia, viviendo la ayuda. No, no, no. Uno tiene que vivir una relación personal diaria con Dios en paz. Y Dios, que transforma nuestros corazones cada día por medio de su Espíritu, va proyectando y generando más la imagen de Cristo en nuestro corazón para parecernos más a Él. Así que, ¿qué podemos ver en estos pasajes? Primero, que para ser lleno del Espíritu tengo que vaciarme de la carnalidad que hay en mi vida. Un cristiano un cristiano no puede vivir engañado, sí, porque puede creer que está lleno del Espíritu Santo, pero es mentira, pero anda enojado todo el día, está lleno de ira, dice malas palabras, anda en chismes. No puede ser, tenemos que vaciarnos de todo eso para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos y dejar todo pensamiento malo, toda malicia, toda maldad. Todo pecado tiene que ser dejado de lado si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que creer y aceptar las promesas de Dios. Así como Dios se manifestó a Israel por medio de Abraham, que le dio las promesas de la venida de Jesucristo, nosotros tenemos que creerle a Dios sin dudar. Y cuando presentemos, tengamos un plan, deja que Dios obre, deja que Dios haga las cosas, no te adelantes, descansa en Dios. Obviamente tengo que ir, buscar un trabajo, tengo que presentar mi currículum, tengo que ir acá, pero descansar que Dios hace las cosas bien, lo mejor, porque es Dios. Nosotros no somos Dios. Y tenemos que entonces también vivir compartiendo, como Juan Bautista era su misión de compartir a otros al respecto del plan de salvación. Nosotros tenemos que compartir con otros el plan de salvación, para que el Señor pueda obrar el perdón y su misericordia en otros que no conocen a Jesucristo y vivir cada día, dice, por caminos de paz, y crecer y fortalecernos en el Espíritu, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Voy a decir algo, por medio del ayuno. Sí, un cristiano tiene que ayunar. Por medio de la comunión con los cristianos, por medio de la participación de los elementos simbólicos que forman parte de la vida de la iglesia, como la comunión, donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús y también su venida. Son cosas importantes. Un cristiano no puede vivir aislado. Nadie puede ser cristiano a sus expensas. Uno es cristiano por la obra del Espíritu, pero uno tiene responsabilidades y tiene que vivirlas cada día. Dios nos llama a eso, a ser llenos de su Espíritu, llenos de su gracia, llenos de su amor. Muy bien, vamos a orar. Padre, esta noche te doy gracias por todos los que pudieron conectarse, Señor. Bendito eres tú, Señor, porque permites que podamos juntarnos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos anima a buscarte, a vivir para ti, Señor, en obediencia. Tal como, Señor Elizabeth, que vio, Señor, el cumplimiento de tu promesa en una forma maravillosa en su vida y la propia, Señor, Madre de nuestro Señor. Oh, Señor, que podamos experimentar en este tiempo, Señor, una convicción profunda de fe de que tú estás con nosotros, Señor, de que tú estás a nuestro favor.
Tú nunca, nunca nos dejarás. Y te agradecemos por eso, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que tengan un sueño reparador. Bendice sus trabajos, Señor. Ayúdales, dale sabiduría, entendimiento de todas las cosas que tienen que hacer. Bendice a los niños que van a clase mañana. Guárdalos de todo peligro. Guarda a tu pueblo. Guarda a Israel. En el nombre de Jesús. Amén.